Y para eso nos hemos venido hasta el Círculo Mercantil de la calle Sierpes para visitar esta exposición, Puntadas de la Memoria, y nadie mejor para guiarnos por ella que Francisco Conde, que es su comisario. Buenos días, Francisco. Buenos días, ¿qué tal? Un título que no es casual porque lo que habéis querido es contarnos la historia de la Hermandad de los Gitanos a través de su patrimonio textil. Exactamente, hemos querido hacer un recorrido por la historia y más porque por la historia, por la intrahistoria de la hermandad a través de sus textiles, que son los que nos sirven de guía hasta llegar a la túnica que vamos a estrenar. Pues vamos a ir recorriendo esta exposición. La Hermandad de los Gitanos se funda en el siglo XVIII y del XIX son los primeros testimonios que tenemos en esta exposición, que son 2 libros de reglas. Exactamente, son las primeras imágenes que tenemos de la hermandad. Tenemos un libro con el Señor y la Virgen y otro con el Señor y la Custodia, que da fe del carácter sacramental que tuvo desde su origen. La curiosidad es que tanto en uno como en otro el Señor ya aparece con túnica bordada. Eso quiere decir que esto de las túnicas bordadas para las imágenes de Cristo no es un invento moderno, sino que es realmente la tradición sevillana de representar a Cristo, ¿no? En absoluto, no solo ya la tradición, sino un complemento iconográfico fundamental. Y además, al lado de estos libros de regla vemos también una pieza muy interesante y muy personal de la Guardia de la Hermandad, como es el cíngulo del Señor con la rosa de pasión. Exactamente, es quizás la única pieza que permanece de su ajuar, y es un cíngulo de oro fino con una rosa de pasión en la cintura que complementaba el simbolismo, porque en la época romántica el simbolismo tenía una importancia grandísima. Y entonces pues esto complementaba ese simbolismo de la pasión de Cristo en el atavío del Señor. Claro, porque es un motivo que luego vamos a ver que se repite en la túnica que diseñó Rodríguez Ojeda. Exactamente, hemos querido recuperar esta imagen también, está bastante deteriorado, y al hacer la nueva túnica pues hemos querido eso, complementarlo con lo que estaba pensado desde un principio. Luego seguiremos hablando de este cíngulo porque el final de la exposición viene a hacer un círculo con el principio, ya que también se va a estrenar un cíngulo que es réplica de este. Pero si seguimos avanzando y si hablábamos del taller de Rodríguez Ojeda, además de esa túnica fantástica que tenía el Señor antes de la Guerra Civil, también se conserva la saya de la Virgen de las Angustias. Exactamente, se conserva y además en buen estado. La saya atribuida a Juan Manuel Rodríguez Ojeda, pero que tiene toda la base, porque bueno, lo vemos en semejanza con otras sayas sevillanas. Esta túnica, o sea, esta saya se ha pasado un par de veces. En los años 30 estaba en blanco y luego se volvió a pasar en 1986 por Santa Bárbara y se conserva pues magníficamente. Ha sido utilizada en momentos importantes como el triduo de la coronación de la Virgen, y ha sido utilizada además por las 3 dolorosas que ha tenido la hermandad, tanto la de Montes de Oca como la de Merino San Román, como la actual que se bendice con ella. De hecho, en el panel justamente al lado vemos fotos de esa bendición de la Virgen de Merino, que actualmente está en Málaga, ¿no? Exactamente, ahí lo vemos con la saya blanca y luego la actual imagen se bendice con esa saya y procesiona con ella hasta 1945. También vemos las fotos de la túnica primitiva de Rodríguez Ojeda y de las imágenes antiguas de la hermandad, de las atribuidas a Montes de Oca. Exactamente, vemos también una foto del palio en el que vemos ya a la Virgen con su cíngulo hebraico, que se ve que ya desde sus orígenes la Virgen empezó a utilizar siempre tanto cíngulos como hebraicos, como de pasamanería, como bordado. Siempre ha tenido esa tónica. De hecho, la misma saya de Ojeda no tiene cinturilla bordada, porque utilizaba ese aderezo tradicionalmente. Todo esto se pierde en el año 36, en el que la hermandad pierde pues prácticamente todo su patrimonio. ¿Y cómo se empieza a recuperar después de la guerra? Pues después de la guerra empezamos con hacer las nuevas imágenes, que también son donación. Se va consiguiendo poco a poco y el primer encargo bordado que se hace es el nuevo palio de la Virgen de las Angustias. Y tenemos aquí representado un poco como la mesa de trabajo de Gómez Millán, que fue el dibujante, y empiezo por esto porque este palio se empieza a dibujar antes de la quema de San Román. Ya se mantienen los primeros contactos, se hace el dibujo y se lleva a cabo en 1938, pero que los orígenes son anteriores. Además es el principio de una fructífera relación con el taller de Caro, que ha finalizado con la túnica, que es la pieza central de la exposición, lo que ha justificado un poco que se organice. Exactamente, hemos justificado un poco este recorrido y nos hemos fijado bastante en esa relación con el taller de Caro, que es abundante y de gran calidad. Decías que las imágenes nuevas son donaciones y también gracias a muchas otras donaciones se va configurando el ajuar de la hermandad en estos años difíciles.
Es muy conocida la relación con la Casa de Alba, pero quizá lo que no sepa mucha gente, que una de las prendas más características de las guardas de la Virgen de las Angustias es también donación de una casa noble, ¿no?, de la duquesa de Peñaranda. Exactamente, entroncada también con la familia de Alba, porque era tía de la duquesa de Alba. Esta señora prestaba una mantilla en estos años difíciles en los que el atavío era bastante pobre, la Virgen iba con un manto liso y se aderezaba un poco pues como se podía. Y uno de los préstamos que nos hacían era una mantilla esplendorosa, porque es desde luego una verdadera joya. Y recomiendo a todo el mundo que se fije por la calidad artística, por la calidad del diseño, exótico completamente, lleno de palmeras, una verdadera Son motivos muy poco vistos para una mantilla. Sí, es que en el siglo XIX se fijaban mucho en esos motivos exóticos, se utilizaban bastante, y luego tiene una guirnalda de claveles muy curiosa en todo alrededor que le da ese toque también un poco flamenco a la mantilla. Se utilizaba como necesidad y ha acabado siendo pues una seña de identidad de la Virgen, que se recuperó el año pasado y creo que con unas críticas extraordinarias. Además vemos la mantilla justamente al lado de la foto de Aretón, que es quizás la fotografía más icónica de la Virgen de las Angustias. Exactamente, bueno, lo hemos puesto al lado para que la gente lo compruebe, y es una foto que es una belleza y que además tiene también su atrevimiento, que la verdad que en toda la exposición hablamos de donante, se repite caro, se repite, pero la palabra atrevimiento creo que se podría repetir mucho por la forma de aderezar las imágenes, la forma de utilizar el bordado y la forma, por ejemplo, de esta fotografía, que podía haber levantado ampollas, hubo que preguntar en Palacio y con el cardenal Segura en aquella época, porque la Virgen va descubierta bajo la mantilla, pero se le mandó una estampa y el cardenal no solo dio su placer, ¿no?, sino que además se quedó con la estampa. También estamos viendo otras donaciones, por ejemplo, un par de túnicas antiguas del Señor, una en seda morada y otra que es muy curiosa, la llamáis en la hermandad la túnica del magistrado. Exactamente, fue con el mote con el que se bautizó la túnica. Como hablamos en esos tiempos de necesidad, bueno, pues había el deseo, se echaba de menos la túnica bordada y se le ocurrió a Joselito Lérida, un personaje fantástico de la hermandad, un poeta, un artista, y se le ocurrió coger un mantel de altar, cortar el encaje y ponérselo en los bajos de la túnica y en las mangas. Se lo puso su mujer y además la curiosidad es que como no tenía hilo de ese color, pues lo cosió con su propio pelo. Y esta señora pues se le puso esa túnica y en Sevilla pues la bautizaron por la semejanza con la toga de los magistrados, ¿no? Se señaló así. Estamos hablando de que es una hermandad, la de los gitanos, entroncada con la nobleza, pero también con personajes muy populares de Sevilla, como es el caso de Gitanillo de Triano, de la Niña de los Peines, que también tenemos en esta exposición muestras de su devoción por la hermandad. Exactamente, aquí tenemos una saya que es donación de la familia de Gitanillo de Triana, porque forma parte del traje de luces que lucía cuando en Madrid lo cogió el toro, y la verdad que su familia pues lo regaló a la Virgen y fue la primera saya que tuvo la Virgen propia, porque teníamos la de Ojeda, que era de la anterior Dolorosa, y esta fue la primera saya y con ella empezó a procesionar en 1945. Y además, estando en una emisora futbolística, también hay un trocito del mundo del fútbol en esta exposición. Tenemos esta otra saya que tiene una historia muy curiosa detrás. Sí, pues sí. Paco Antúnez, que es un conocido jugador tanto del Sevilla como del Betis, como internacional, pues este hombre ya al final de sus días de su carrera deportiva, pues estaba dando clases, trabajando un poco para el Recreativo de Huelva, y entonces le ofrecieron pues una prima si lograba ascenderlo a segunda. Se logró y la prima fue pues una saya para la Virgen de las Angustias. Eso es devoción, ¿eh? En los tiempos que corre es difícil encontrar a alguien que en vez de el cheque para el bolsillo pida algo para sus titulares. La verdad que sí. Luego vemos aquí dos vitrinas con una muestra de los pañuelos y de los encajes que tiene la Virgen de las Angustias. ¿Hay alguno que quieras destacar? Pues la verdad es que son todos maravillosos, muy complicados. Es una pequeña muestra porque la Virgen tiene bastantes más, pero se ha utilizado pues, el criterio de escoger diferentes técnicas, ¿no? Entonces encontramos de Bruselas, de punto de aguja, pero quizás el más emotivo, uno del siglo XIX, que es una belleza que le han regalado los niños de catequesis, de confirmación. Y también vemos una azucena bordada en oro por las hermanas Martín Cruz,
que le regalaron cuando la Virgen se coronó para que la llevase en su mano en vez del pañuelo. Y también vemos un detalle que es muy personal de la Virgen de las Angustias, que son esas bolsitas que le dan ese olor a canela y clavo tan peculiar de ella, ¿no? Exactamente, igual que hemos querido representar cada cosa en su sitio. Por ejemplo, las sayas las hemos puesto sobre bastidores como si fuesen bastidores de bordado, los dibujos los hemos puesto como una mesa de trabajo, pues los encajes los hemos querido poner como se encuentran los encajes de la Virgen, que son con sus bolsitas de canela y clavo que hace su camarera Antonia, se las hace, y toda su ropa está impregnada de ese olor. Volvemos a hablar de Caro, y es que estamos ante la saya que lució la Virgen quizá en el día más especial de la historia de la hermandad, ¿no? En el día de su coronación canónica en la catedral. Exactamente, es la saya que lució, estrenó en la imposición de la corona en 1972, cuando se hizo la corona de oro, la volvió a lucir en su coronación y luego la volvió a lucir en su 25 aniversario, por lo tanto para nosotros tiene mucha significación. Bueno, y seguimos viendo los encajes. Por ejemplo, está aquí el encaje dorado que llevó en el último besamanos. Exactamente, una maravilla que no lográbamos catalogar y que vamos a intentarlo con una especialista, Concepción Álvarez, que ya se ha comprometido con nosotros para catalogarlo, porque dice que es una verdadera belleza. Y tenemos un muestrario de varios tipos de encajes, todos maravillosos, y un muestrario también de fajines, que como hablábamos antes ha sido la costumbre de la hermandad, se ha recuperado un poco, y todo con tejidos del 19, incluso del 18. Nos va costando trabajo avanzar, porque no se pueden imaginar los oyentes la cantidad de gente que hay permanentemente en esta exposición, que ha llamado muchísima la atención. Pero antes de acercarnos a la túnica nueva, queremos ver la túnica anterior que tiene bordada el señor, que también es del taller de Caro, ¿no? Exactamente, como hemos dicho que queríamos un poco resaltar la vinculación del taller de Caro, tenemos aquí la túnica que le donaron un grupo de hermanos en 1977, y que tiene bordadas las bocamangas y los bajos y el cuello, y que se utilizó un par de veces en el paso. Últimamente se utiliza para los cultos y fue pasada con motivo del Via Crucis malogrado por la lluvia. Bueno, y si nos damos la vuelta ya, hay que perder el sentido con la pieza que tenemos delante, Francisco, con esta túnica que viene a darle sentido a ese título de la exposición, porque es recuperar a través de las puntadas de ese diseño que ha recuperado Rafael de Rueda y del trabajo del taller de Caro, lo que era la estampa del Señor de la Salud. Exactamente, la verdad es que nos hemos sorprendido, no sabíamos de la profesionalidad del taller, pero la verdad es que hay momentos en los que piensa que está uno frente a un pasado más que a una obra de nueva factura. Es verdaderamente increíble la riqueza de puntos, la recreación que ha hecho tan magnífica, tanto del dibujo de Rafael Rueda como inspirándose en tejidos de la época. La verdad es que estamos impresionados con el resultado. ¿En qué ha consistido exactamente el trabajo de Rafael? Porque hay parte que sí es una reconstrucción literal de la túnica primitiva, pero había otras zonas que no se conocía cuál era su diseño, ¿no? Exactamente, se ha estudiado piezas de la misma época, piezas como por ejemplo la túnica del Señor de la Sentencia de la Macarena, que es parecidísima a esta túnica. Se ha hecho una reconstrucción con medios informáticos importantes, se ha estudiado piezas de la misma época, se ha estudiado la saya de la Virgen de las Angustias, y la verdad que, y luego se ha adaptado también a la forma de vestir al Señor de la Salud actualmente, porque queríamos una recreación, pero tampoco queríamos que chocase con la estética con la que estamos acostumbrados. Por lo cual la túnica queda de una manera muy parecida a lo que queda la túnica lisa, solo que con bordado. La verdad es que si nos acercamos es una auténtica maravilla, porque se ve la diversidad de puntadas, de hilos distintos, brillo en mate, las lentejuelas. Es una pieza verdaderamente única. La estamos viendo por detrás, vemos esas rosas de pasión, esos cardos que son muy típicos del bordado del 19. Exactamente, además por la parte de atrás es asimétrico y tiene verdaderos motivos que podrían ser una exposición por sí solos cada uno. Y ya en la parte delantera pues ya es simétrica la túnica, con una guardilla muy, muy elegante, y las mangas que se descarga un poco más el bordado para utilizarlo para vestir. Claro, también porque si con más bordado es más difícil adaptarlo a las articulaciones del señor, ¿no? Exactamente. Pero sí puedo decir que la túnica le queda al señor impecable. Los comentarios que me han llegado de gente que ha tenido la suerte de verlo, la verdad es que
todo el mundo que lo ha visto estaba muy contento con ese resultado. Pues la verdad es que sí, además la sorpresa no solo ya de la estética del señor, sino que cuando llegó el momento de tomarle medidas para el cíngulo nuevo que se le ha hecho, pues claro, con el bordado pues no tiene la misma medida de la cintura que con una túnica bordada. Y no sabíamos con qué medir, y al final acabamos midiendo con el cíngulo antiguo del señor. Y la sorpresa fue que el cíngulo le quedaba como si fuese de él, y entonces era como si el señor antiguo no se hubiese marchado nunca. Y el escalofrío fue general, ¿no? Bestial. Pues justamente al lado de la túnica volvemos a cerrar ese círculo con el nuevo cíngulo que se ha hecho, reproduciendo el primitivo con la rosa de pasión en su ceñidor, ¿no? Exactamente, se ha hecho una réplica exacta tanto en estética como en material, porque sorprendentemente, que una cosa que ya no se utiliza, es que la pasamanería se ha hecho en oro fino. Últimamente toda la pasamanería se hace en oro entrefino, pero hemos querido hacerlo de la misma manera que estaba, y la verdad es que es una verdadera maravilla como ha quedado. Nos ha hecho Jesús Espínola de Cordonería Alba, y la verdad que estamos contentísimos con la pieza. Las rosas espectaculares, parece que, para que los oyentes se hagan una idea, parece como si fuera de filigrana, tiene esa terminación, ese calado de la filigrana de plata, ¿no? Y bueno, al lado habéis querido tener un detalle, ya que hemos hablado tanto de donantes, de cosas materiales, con otros donantes de los cuales es la Virgen de las Angustias su patrona y su protectora. Estamos delante del cuadro que sirvió de cartel para el 25 aniversario de la coronación. Exactamente, hemos querido terminar un poco a modo de epílogo, pues con este cuadro del 25 aniversario, que representa perfectamente la traducción a lo moderno de esos bordados, ¿no? Vemos la saya de Ojeda, el manto de Carrasquilla, la mantilla de Peñaranda, pero es el fajín de la Virgen, una traducción moderna de todo esto. Y sobre todo pues porque representa, la Virgen tiene una lágrima más que esa lágrima de vida, y está rodeada de ángeles, que son las 7 firmas, 7 que propusieron a la Virgen como patrona de los donantes de órganos. Entonces, qué mejor manera de acabar una exposición en la que los donantes tienen importancia que con los donantes que más nos preocupan ahora mismo a la hermandad, que son los donantes de órganos. Pues igual que la vida de personas que por desgracia ya no están con nosotros sigue a través de esa donación de órganos, la comisión que os habéis encargado de la nueva túnica del Señor habéis conseguido que la memoria de la hermandad vuelva a estar viva gracias a esta túnica. Francisco, enhorabuena por la exposición y enhorabuena a toda la hermandad de los gitanos y a toda Sevilla, porque es una pieza que queda para el patrimonio de la ciudad, por este regalazo que nos habéis hecho y que le habéis hecho al Señor de la Salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.